Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la tercera conversación de nuestra ronda de diálogos con los centros de estudios más prestigiosos del país. Esta es la tercera conversación que ya tenemos. Nos juntamos con el CEP, nos juntamos con Horizontal y ahora tenemos el privilegio de recibir al Instituto Libertad y Desarrollo. En este caso está representado por Natalia González, que es la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Instituto, y además está a cargo del programa constitucional. Así que le damos una muy cariñosa bienvenida a Natalia. Hemos visto que están súper activos, hemos visto varias publicaciones, varios seminarios, así que tenemos mucho interés en conocer lo que nos tienen que contar. Nosotros, como Consejo Minero, también hemos estado bien activos. Nosotros también vamos a hacer propuestas que se supone que estarían listas en abril o mayo, así que se las vamos a hacer llegar para que las conversemos. También nosotros estamos conversando con varios grupos de interés. Esta reunión es una expresión de eso. En tercer término, también estamos en una política de buscar posibles aliados para distintos tipos de economía y de potenciar mensajes. Así que esta reunión que estamos teniendo y todas las otras, la hacemos en conjunto con una serie de otros gremios. Participa la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, Generadoras de Chile, la Corporación de la Madera, la Asociación de Empresas Sanitarias, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería y Transmisoras de Chile. Así que a sus representantes del directorio ejecutivo, muy bienvenidos. Además, por supuesto, de la bienvenida a nuestros directores del Consejo Minero, y la gente que forma parte de nuestras comisiones, grupos de trabajo y del círculo del Consejo de Competencias Mineras. Nosotros hemos tenido una actitud bastante expectante del proceso, queremos ser proactivos, queremos estar abiertos a nuevas ideas, creemos que incorporar visiones distintas es tal vez la gracia mayor que tiene una nueva constitución, y esperamos que esto sea un aprendizaje colectivo que nos deje beneficios a todos. A nosotros, Natalia, nos interesan todos los temas de la Constitución, pero obviamente que los que tienen impacto en la actividad económica tienen una especial relevancia para nosotros. Por ejemplo, todos los principios del orden público económico, esas materias que son transversales a la actividad económica, por ejemplo, los temas de medio ambiente, de recursos hídricos, trabajo, impuestos, energía, que son comunes casi a todos los sectores y especialmente a los gremios que estamos participando de esta actividad. Nos interesaría mucho saber qué están pensando en esa materia, y obviamente los temas sociales que tienen una cercanía mayor con nuestras empresas, como el tema de la regionalización, el tema de los indígenas, etcétera. Bueno, y a cada uno de nuestros gremios, por supuesto, que le interesan las regulaciones específicas de su sector, en nuestro caso de la minería. Así es que, como te digo, nosotros tenemos un amplio interés, pero claro, somos un gremio empresarial, sin duda. Y como tú sabes, en el tema minero hay algunas regulaciones importantes en la Constitución, y para nosotros es importante que cualquier cambio que se analice sea analizado con el debido cuidado, y ojalá se mantenga algunos de los principios que han sido claves para el desarrollo que ha tenido el sector minero en los últimos años. Pero no obstante eso, nosotros vamos a aportar datos, vamos a aportar antecedentes, y estamos dispuestos a una discusión abierta y que pueda salir una combinación que sea lo mejor para todos los sectores del país, y en general que salgamos ganando en este proceso. Así que, Natalia, sin más, muchas gracias nuevamente, y me gustaría, si es posible, que a lo mejor en unos 3-5 minutos, antes de partir con el tema constitucional propiamente tal, tú nos puedas contar un poco lo que tú estimes relevante del instituto en general, en que están exactamente, no necesariamente en el tema constitucional, que nuestros socios están muy interesados, digamos, en toda esta actividad, sobre todo ahora, y pueden enganchar a lo mejor con alguna de las iniciativas que ustedes llevan adelante. Y después la idea es que en unos 20 minutos tú nos puedas contar el trabajo constitucional, que hemos visto que es bastante activo,
y si tienen propuestas específicas en algunos temas, fantástico. Y la idea es terminar en punto a las 4 con preguntas, o sea, antes de las 4 las preguntas y los comentarios, por supuesto. Les recuerdo a los invitados que el chat está desactivado, pero ustedes pueden hacer preguntas en la sección preguntas y respuestas que está abajo del Zoom. Así que le damos la palabra a Natalia. Muchas gracias nuevamente. Estamos muy interesados en oír lo que nos dice Libertad de Desarrollo. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y gracias a los que se están conectando o ya están conectados. A ver, contarles un poquito, bueno, Libertad de Desarrollo es un centro de pensamiento que lleva 30 años funcionando. Nuestro core business, por así decirlo, es el análisis de las políticas públicas, básicamente que se discuten en el Congreso Nacional. Nosotros como objetivo tenemos como premisa intentar influir en ese debate, en el diseño de esas políticas públicas desde las ideas de una sociedad libre. Y por eso quizás, y a diferencia de otros centros de estudio, nosotros estamos muy abocados a lo que sucede en el Congreso Nacional. Asesoramos a los parlamentarios de Chile Vamos en general. Nosotros no somos un centro financiado por algún partido político, tenemos otro sistema de financiamiento a través de suscripciones, y eso nos permite de alguna manera llegar a todos los parlamentarios de nuestro sector, pero también con bastante libertad editorial desde el punto de vista del centro de estudio. O sea, nosotros podemos discrepar de las ideas de algunos partidos políticos o de algunos parlamentarios incluso de nuestro sector, justamente porque no realizamos un trabajo remunerado para esos partidos, sino que más bien es una asesoría desde el punto de vista de las ideas que ustedes conocen, que son las que Libertad y Desarrollo defiende. Ahora, junto con eso, obviamente, nosotros también, dentro del diseño de la política pública, hemos ido de a poco ampliando nuestro rango de acción, no solamente hacia el Congreso, sino que también hacia la actividad regulatoria, y hemos formado parte de mesas y grupos de trabajo, no solamente para el diseño eventualmente de proyectos de ley o anteproyectos de ley, sino también de normas regulatorias que emiten distintos organismos del Estado, de la administración del Estado, y así hemos estado involucrados en el pasado en normas que tienen relación o en consultas que emite, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos o la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día la Comisión para el Mercado Financiero, y nos hemos ido también involucrando en esa discusión más bien regulatoria. Y por cierto, la discusión constitucional que se abrió en nuestro país hace ya bastante tiempo y con más énfasis desde octubre del 2019, también es una discusión de la que no hemos estado ajenos. Nosotros hemos participado en diversos grupos de trabajo que han hecho propuestas constitucionales en el pasado, ya sea para reformar aspectos puntuales de la Constitución. Para dar un ejemplo, hace un par de años atrás a mí me tocó formar parte de un grupo bastante transversal de personas profesionales de centros de estudios distintos y de la academia que hicimos propuestas para perfeccionar el capítulo del Tribunal Constitucional. Y hacia atrás, en el gobierno de la presidenta Bachelet, varios de los profesionales que trabajaban en Libertad y Desarrollo también fueron parte de los grupos de trabajo que se convocaron desde Libertad y Desarrollo o desde el Centro de Estudios Públicos para hacer propuestas constitucionales. Y ahí participó, por ejemplo, Sebastián Soto, José Francisco García y otros profesionales que hoy día no están en Libertad y Desarrollo, a pesar de que puedan tener una ligazón como asesores o como consejeros. Nosotros hoy, desde el punto de vista del trabajo constitucional, lo que hemos hecho desde que efectivamente se abrió el camino institucional a una nueva constitución, nosotros hemos hecho distintos trabajos en distintos frentes. Por un lado, el frente, por así decirlo, de alcance de audiencia. Nosotros hemos desarrollado una serie de encuentros y seminarios. Partimos el año pasado con varios encuentros que hicimos además juntos con EMOL. La idea de estas alianzas es también tener un alcance mayor en la difusión de los contenidos y de las ideas. Ese fue un encuentro bien interesante que fue previo al plebiscito y donde discutimos justamente cuestiones más bien conceptuales del proceso constituyente, del plebiscito y también de los principales contenidos que veíamos que se iban a discutir en la Carta Fundamental. Después de eso, nosotros este año hemos iniciado un ciclo que consta de 7 encuentros, que lo estamos haciendo con la Radio Pauta, y en ese ciclo nosotros estamos ya directamente entrando en los contenidos constitucionales. De hecho, esta semana, el día miércoles, aprovecho de invitarlos a todos a las 8:30 de la mañana, tenemos el 4.º encuentro, y hemos discutido ahí desde temas del reglamento, el rol del Estado y la sociedad civil, la constitución económica, y la semana pasada estuvimos hablando también de los derechos sociales, y en este nuevo encuentro vamos a hablar de régimen de gobierno. Y así la idea es ir abordando los distintos capítulos constitucionales.
Fuera de eso, nosotros ustedes saben que tenemos publicaciones periódicas, uno de ellas son los temas públicos que salen todos los días viernes, y ya habrán visto que hace un par de viernes atrás comenzamos a sacar como una suerte de saga constitucional, que junto con un tema público de coyuntura, donde se discute a lo mejor algún tema legislativo importante, como el tercer retiro del 10%, impuesto al royalty, que también lo discutimos hace poquito, o sea, el royalty a la minería en un tema público, estamos sacando de ahora en adelante también una serie de temas públicos constitucionales, donde también vamos a entrar en la discusión de los contenidos. Nosotros además, como Libertad y Desarrollo, organizamos junto con la Universidad Autónoma un diplomado que fue apuntado, y de hecho ahora vamos a hacer la tercera versión, a los convencionales constituyentes candidatos del sector de Chile Vamos. Llevamos 2 ciclos bien exitosos, donde se han inscrito en cada ciclo del orden de 30 o 40 candidatos en cada uno. Ahora vamos a iniciar el tercero porque tenemos harta demanda, y un poco el propósito de este diplomado, donde hay profesores constitucionalistas y también otros profesores de otras disciplinas, porque en la Convención Constitucional vas a tener que lidiar con contenidos, vas a tener que lidiar con temas comunicacionales y con temas de liderazgo político. Hemos juntado un grupo de constitucionalistas de nuestro sector bastante importante, por decirles algunos nombres, han participado con profesores Arturo Fermanduá, Gastón Gómez, Sebastián Soto, José Francisco García, Teodoro Rivera, la Constanza Jue, bueno, y ellos todos han oficiado de profesores para este grupo de convencionales constituyentes que quieren presentarse estos candidatos a la convención. Nosotros estimamos que parte de nuestro trabajo también tiene que ver con, obviamente, educar y traspasar aquellos contenidos que a nosotros nos parece que van a ser los más pertinentes en el debate, a quienes van a estar o van a ser los actores principales. Y bueno, parte de este trabajo también tiene que ver con generar contenidos, ¿no es cierto? Nosotros el año pasado, en enero del año pasado, una vez que se aprobó la reforma constitucional en el Congreso, iniciamos un trabajo donde coordinamos a más de 20 profesionales, disciplinas, varias de ellas del derecho, pero con distintas especialidades. Derecho al medio ambiente, derecho minero, derecho económico, derecho constitucional, derecho político, y los convocamos con obviamente un ideario relativamente común, a que desde sus especialidades nos pudieran colaborar con propuestas constitucionales en las distintas, si ustedes quieren hoy día, si uno mira la Constitución hoy, en los distintos capítulos que la Constitución hoy día trata. Una vez que recibimos esos trabajos, que los recibimos alrededor de abril o mayo, junto con Marcela Cubillos y con la Constanza Jue, las tres, Marcela es directora de Libertad y Desarrollo y Constanza es consejera de Libertad y Desarrollo, junto con 2 o 3 profesionales más, también algunos políticos de nuestro sector, hicimos un grupo de coordinación donde fuimos revisando estas propuestas, donde las fuimos contraproponiendo, conversando con esos grupos de trabajo, y ese es un trabajo que duró todo el año pasado, y a fines del año pasado, en diciembre, ya contábamos con propuestas, les diría yo, en prácticamente todos los temas que la Constitución por lo menos aborda hoy. En algunos temas no nos metimos, creemos que son temas menos polémicos o que debieran generar menos polémica, y por ejemplo me estoy refiriendo al capítulo del servicio electoral, Constitución, y cuestiones más bien de instituciones que hoy día no han presentado mayores reparos. Pero en todo lo demás, en base de la institucionalidad, en derechos y deberes del Estado, en la forma de gobierno, Congreso, formación de la ley de presupuesto, y después toda la parte orgánica de nuestros organismos autónomos constitucionales, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Banco Central, Contraloría General de la República y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, nosotros generamos propuestas. Entonces, a mí lo que me gustaría mostrarles y compartir con ustedes hoy día, voy a compartir una presentación, compartir pantalla, es en qué consisten estas propuestas, que además les quiero contar que son propuestas bien concretas. Acá está. ¿Se ve? Ya, son propuestas bien concretas desde el siguiente punto de vista, que cada una de estas propuestas, en los capítulos que les comentaba, tiene una introducción, es decir, los fundamentos que nos motivaron a hacer propuestas en la materia, cuáles son los lineamientos de esas propuestas. Después viene un resumen de las propuestas en concreto, y después nosotros además generamos una propuesta de articulado. O sea que si nosotros tuviéramos que redactar, por así decirlo, estas propuestas en un lenguaje constitucional, se agrega en cada uno de los capítulos
esta propuesta de articulado constitucional. Entonces tratamos de ir un paso más allá de lo que por lo menos hasta diciembre del año pasado había, que eran lineamientos o propuestas en determinados temas, pero sin redacciones concretas. Nosotros sumamos ese trabajo, más que nada es un trabajo que se pone a disposición de los convencionales constituyentes de Chile Vamos. Bueno, esto es un poco lo que les contaba, cómo trabajamos, ¿no es cierto?, cómo convocamos a estas comisiones técnicas, para poner de ejemplo algunos de los temas que tratamos. Y aquí lo que les pedimos a las comisiones técnicas fue que no partieran de cero. Las hojas en blanco, nosotros no somos muy creyentes de eso. De hecho, creemos que hay que ser muy respetuosos con las tradiciones, la institucionalidad y las experiencias de Chile en el pasado en esta materia. Por lo tanto, consideramos los trabajos que habían, todas las discusiones constitucionales que llevan un montón de tiempo en nuestro país, y hay documentos muy ricos en contenidos de eso, bueno, fueron considerados por estas comisiones. Nosotros, para que ustedes sepan, los criterios que de alguna manera nos inspiraron en este trabajo fue no ser innovadores en los temas en que nuestra constitución e institucionalidad ha funcionado bien, ser respetuosos de esa institucionalidad que ha dado frutos en nuestro país y que ha sido base para el progreso. En ese sentido, los vamos a ver después en las propuestas, pero no hay muchas sorpresas en nuestras propuestas respecto, por ejemplo, del tratamiento del derecho a propiedad, no hay muchas sorpresas en nuestra propuesta en la regulación del orden público económico, sí hay otras sorpresas en otros temas, pero en materias que nosotros creemos que ha funcionado bien, no somos disruptores, ¿ya? Por supuesto que sí, también teníamos como eje modificar aquellas normas que están o desactualizadas en nuestra Constitución o que sabemos que están funcionando pobremente hoy día, ¿ya? Y que han sido superadas, por así decirlo, por una realidad que es más moderna, que es más eficiente y que exige respuestas más inmediatas por parte del Estado, y que hoy día la Constitución podría verse como un freno. También hay otras cuestiones de diseño institucional en nuestra Constitución respecto de varios de los organismos más fuertes respecto, obviamente, de los derechos y obligaciones y otras institucionalidades que nos parecía que han funcionado bien. Y obviamente otro tema relevante es que nosotros, nuestra línea editorial, son ideas que nacen desde la sociedad libre, es decir, que ponen a la persona, ¿no es cierto?, en el centro de la Constitución, el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Y obviamente un criterio de realidad política, ¿ya? Nosotros aquí también hay cosas que uno puede ser muy fuerte en defender determinados principios y convicciones y hay que hacerlo. Pero también saber que hay temas que nos guste o no nos guste ya están instalados, y estando instalados hay que saber subirse bien a ese carro, ¿ya? Y por ejemplo me refiero al tema de los derechos sociales, ¿ya? Donde también tenemos una propuesta, a pesar de que en nuestra declaración de principio en este documento somos de la opinión de que no debiera haber un catálogo extensivo de derechos sociales. Eso trae problemas desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, trae problemas de expectativas, pero si se van a ver, que los invito a revisar, ustedes pueden descargar la propuesta completa, es una especie de documento web, porque hoy día que estamos todos en Zoom es más simple para todos poder descargarlo desde él. Y lo hicimos con un formato en el que esta propuesta hoy día está en consulta a la ciudadanía. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si bien nosotros estamos bastante convencidos de que las propuestas que hemos efectuado son propuestas razonables desde un punto de vista de nuestras ideas y desde un punto de vista de la técnica constitucional, tampoco queremos pretender tener la soberbia de que aquí está el tema cerrado, y creemos que hay muchas personas de nuestro sector o de la oposición que podrían tener que contribuir a este trabajo que hemos realizado, y por lo tanto por eso le pusimos con control de cambio, porque hoy día esta es una propuesta que está abierta. De hecho nosotros la vamos a mantener durante todo abril abierta, después vamos a ver los comentarios que nos han llegado muchos. De esos comentarios, por supuesto, hay temas que son propios de la Constitución y otros que no son propios de la Constitución, estamos haciendo este trabajo de despejar, pero hay observaciones y comentarios bien interesantes que nos han llegado, y la idea de eso es recoger esas observaciones y hacerlas parte de nuestra propuesta en la medida que estimemos, ¿no es cierto?, que se avienen con las ideas de una sociedad libre. Las propuestas están juntas, digamos, todo el documento completo se puede descargar de aquí, pero también pueden entrar por temas, ¿ya? Este es como un pantallazo del sitio web. Entonces, por ejemplo, tenemos propuestas en lo que se llama idea de derecho o bases de la institucionalidad en nuestra Constitución, propuesta para el Estatuto de los Pueblos Indígenas, propuestas respecto de los derechos de las personas, los derechos económicos, las libertades clásicas, los derechos sociales, económicos y culturales, y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Ahí hay
fundamentos y propuestas concretas en esos temas, en el Estado al servicio de las personas, que es uno de los ejes que nos mueve a nosotros, de poner, como les decía antes, a la persona en el centro. Hay propuestas en materia de régimen de gobierno y en materia de la relación del gobierno con el Congreso, Poder Judicial, organismo autónomo, Fuerza Armada y Seguridad y descentralización, ¿ya? Es un documento que tiene un poco más de 100 páginas, pero como les digo, como está dividido por temas, se puede ir uno metiendo en las distintas secciones del documento que pueden ser de interés para ustedes. Bueno, ¿cuáles son las propuestas en concreto? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, sin perjuicio que el documento, como les digo, está en ese sitio y lo pueden consultar. Nosotros quisimos hacer algunas propuestas en materias de bases de la institucionalidad. Ustedes saben que las bases de la institucionalidad son un elemento muy importante porque contienen los principios y los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y además cumplen un rol interpretativo bien relevante después en la aplicación que hacen los tribunales de justicia y los tribunales constitucionales respecto de las normas que están consagradas en la Constitución y del marco jurídico en general. También en las bases de la institucionalidad, como les decía antes, hemos vuelto a poner el énfasis, ¿no es cierto?, en la persona, sin perjuicio que creemos que el Estado y los gobiernos y el aparato estatal tienen funciones que son bien fundamentales, que son inherentes a su naturaleza y que hay que volver a recuperar. Es un poquito como volver al origen, ¿ya? Más que la idea de ampliar excesivamente el Estado, es ver bien qué es lo que tiene que hacer el Estado, cuál es el compromiso que los ciudadanos le pedimos al Estado en su esencia, ¿no es cierto?, que es proveer, por ejemplo, de seguridad pública. Nosotros renunciamos a la fuerza, se la entregamos al Estado, el Estado tiene un rol regulador que no puede renunciar a ese rol, también tiene un rol muy importante que cumplir en materia, por ejemplo, de movilidad social, en el sentido que tiene que propender al bien común y a la igualdad de oportunidades de las personas que nos desarrollamos en la nación. Esos roles están relevados, no negamos esos roles, creemos que el Estado tiene un rol importante, pero entonces es relevante que esas funciones se cumplan debidamente con determinados principios que vamos a mencionar a continuación, que son parte de nuestras propuestas. Hoy día, muy preocupantemente, vemos una tendencia a ampliar, ¿no es cierto?, las capacidades y los roles que cumplen distintos organismos del aparato estatal, no solamente el Poder Ejecutivo, el Congreso, sino que también el Poder Judicial, y por lo tanto, parte del eje es también cómo limitar ese poder justamente en resguardo de nuestros derechos y de nuestras libertades, ¿ya? Finalmente, como les decía, ligado al principio de servicialidad, nosotros le damos a ese principio una bajada un poquito más concreta. Si nosotros realmente creemos que el Estado está al servicio de la persona, tiene que haber, por lo menos en la Constitución, creemos, ciertos ejes o ciertos principios que permitan que esa función se cumpla de manera eficiente y eficaz y con alguna sujeción, ¿no es cierto?, a los límites de la realidad, que en este caso están dados por el presupuesto de la nación y la sostenibilidad fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en materia de base de la institucionalidad? Bueno, aquí están propuestas bastante concretas. Las bases hoy día dicen que somos todos iguales ante la ley. Nosotros agregamos que no se acepta en Chile ninguna discriminación arbitraria, a pesar de que después tenemos ese derecho, ¿no es cierto?, lo elevamos a las bases de la institucionalidad. Nosotros, tomando también algunas ideas de la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet, eliminamos todo lo que tiene que ver con los emblemas nacionales, mantuvimos el reconocimiento de la persona como el centro de la sociedad, y nosotros mantenemos el inciso del artículo 1 que reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios, cosa que también hace el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet. Eso nosotros lo mantenemos y con algunos ajustes, ¿no es cierto?, más bien menores, como por ejemplo eliminar el vocablo adecuada autonomía. Creemos lo que hay que mantener es la autonomía, lo adecuado o no adecuado es un concepto interpretativo amplio que nos parece que no es propio de la Constitución. Hemos agregado además como un deber del Estado el promover la igualdad, que el Estado tenga que promover la igualdad entre hombres y mujeres, evitando toda forma de violencia, abuso o discriminación. Un deber del Estado también en las bases de la institucionalidad, ya no solo en el reconocimiento de los derechos, es la protección del medio ambiente, pero entendiendo que las personas constituyen el centro de las preocupaciones en esta materia, o sea, una visión antropocéntrica de la protección del medio ambiente, generando además un deber del Estado de promover el desarrollo sostenible. Vamos a ver en detalle por qué les digo esto de la visión antropocéntrica, porque hay varias propuestas que circulan por ahí donde la protección del medio ambiente se establece como un bien jurídico per se y no en relación al desarrollo del ser humano, cuestión que nosotros no compartimos, por eso tenemos esta visión centrada en la persona. Nosotros además agregamos en este capítulo un estatuto constitucional de los pueblos indígenas, no así en el capítulo de derechos. Sabemos que hay propuestas que lo tienen en ambas secciones. Nosotros estimamos que no, estimamos que los derechos son iguales tanto para cualquier nacional, digamos, de nuestro país,
cualquier persona, digamos, que esté hoy día sometida a la tutela del Estado chileno, y por lo tanto no hacemos diferencia en el capítulo de los derechos, pero sí en las bases de la institucionalidad generamos una serie de deberes para el Estado. Nosotros además, reforzando hoy día que Chile es un Estado de Derecho, esto les puede parecer una locura, pero la verdad es que con lo que ha pasado los últimos 2 años en el Congreso Nacional, este es un concepto que hay que reforzar fuertemente. O sea, en nuestros derechos y nuestras libertades se resguardan en la medida que todos creemos y respetamos el imperio de la ley. Si los poderes públicos no creen en el Estado de Derecho y no creemos en la supremacía constitucional, estamos en un grave problema y sometidos a las arbitrariedades más extremas que posiblemente pueda ejercer el poder público sobre los ciudadanos. Entonces es un mensaje de un principio que nos parece importante relevar. También señalar aquí expresamente que el carácter autónomo de ciertos organismos no los exime de estar sujetos al Estado de Derecho. Hoy día hay mucha discusión si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, a pesar de que son autónomos constitucionales, ¿no es cierto?, se tienen que regir de todas maneras por varias normas que son de general aplicación en el derecho público, y la discusión que se ha montado es que por ser autónomos estarían exentos de esas normas, cuestión que en realidad desde nuestro punto de vista no es así, en la medida que esas normas no invadan las decisiones de mérito que estos organismos tienen que tomar, en lo que sí son, por supuesto, autónomos. Estamos elevando a rango constitucional los principios de eficiencia y eficacia tanto del Estado como del actuar de los funcionarios públicos, y algunas precisiones en el concepto de terrorismo que está hoy día en nuestra Constitución. Todo esto, como les digo, además acompañado de redacciones bien concretas para cada una de estas propuestas, con un articulado que se está... ¿Qué pueblos indígenas que puede ser de interés de ustedes? La verdad es que nosotros aquí lo que estamos haciendo es concentrar el reconocimiento en las bases de la institucionalidad o en la idea de derecho que se llama en una constitución, y lo ponemos más bien como deberes del Estado, ¿ya? No así consagrándolo en un capítulo de derechos de los pueblos originarios o de las personas que se identifican con etnias indígenas. Nosotros reafirmamos que la nación chilena es una sola. Nosotros no estamos proponiendo un Estado plurinacional, estamos proponiendo un solo Estado unitario, pero sí reconociendo que es un Estado que debe reconocer la pluriculturalidad. Y entonces, en ese reconocimiento, nosotros imponemos algunos deberes al Estado de respetar las creencias y las instituciones ancestrales de los pueblos indígenas, así como también un deber del Estado de preservar su cultura, sus tradiciones, su lenguaje y su costumbre, que les son propias, todo esto en la medida que se respete la Constitución y la ley. ¿Por qué digo eso? Porque alguien podría pensar que cuando nosotros decimos que hay que respetar sus tradiciones y costumbres, por ejemplo, y ellos tuvieran alguna tradición de justicia o de eventualmente privación de libertad que contraríe nuestra Constitución y la ley, entonces prima la Constitución y la ley, ¿ya? O sea, en el fondo este respeto a estas tradiciones y la costumbre son en el marco de un Estado de Derecho que tenemos que respetar todos, incluyendo los pueblos originarios, y obviamente sí consagramos aquí el derecho a no ser discriminados arbitrariamente por pertenecer a esos pueblos. Nosotros más bien tenemos aquí, como ustedes pueden apreciar, un reconocimiento que algunos considerarán que se queda corto, porque ya hay proyectos y propuestas bastante avanzadas en términos de enumerar una serie de derechos, en términos de generar un Estado plurinacional. Nosotros más bien creemos que ese tipo de propuestas generan una serie de inconvenientes, de incoherencias con el resto del marco jurídico, y peor aún, que no son necesariamente beneficiosas para los mismos pueblos originarios. Pueden ver los fundamentos de estas propuestas en concontroldecambios.cl, pero esto es la propuesta en materia de pueblos indígenas que nosotros hemos trabajado, y pueden ver también el articulado en concreto. Con respecto al medio ambiente libre de contaminación, bueno, aquí un poquito de fundamentos más, que nuestra Constitución fue bastante avanzada al reconocer este derecho en su momento, y lo hizo bastante bien porque lo que hace es un reconocimiento que le deja mucho espacio al legislador, ¿no es cierto?, para ir generando cómo se protege este derecho y para ir generando los mecanismos y la institucionalidad necesaria para darle cautela al derecho constitucional reconocido. Nosotros creemos que eso hay que mantenerlo en la Constitución, creemos que no hay que agotar definiciones del medio ambiente, ni menos, como les decía antes, generar protecciones al medio ambiente per se, o generar protecciones a entidades colectivas
o bienes jurídicos colectivos asociados a la protección del medio ambiente, sino que más bien creemos que la protección del medio ambiente tiene que estar necesariamente relacionada al desarrollo de la persona humana. O sea, cuando nosotros decimos que tenemos las personas derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en el fondo ese es un derecho que está asociado a nuestro desarrollo, ¿ya? Y no, uno no dice, la Constitución actual no dice que se protege el medio ambiente libre de contaminación porque sí, no, es porque es un derecho asociado a la persona humana, y en tanto ese fin antropocéntrico del medio ambiente es que a nosotros nos interesa darle una protección, ¿ya? Nosotros reforzamos ese concepto, este concepto de que es un derecho que se asocia al desarrollo de la persona humana, y por eso el Estado entonces tiene un deber de promover el desarrollo sostenible. Y lo que hacemos también a propósito de este derecho, y visto lo que ha pasado también con el desarrollo, la jurisprudencia en materia de recurso de protección, mantenemos el recurso de protección que está asociado a este derecho, pero sí metimos algunas modificaciones respecto de quién es el legitimado activo para iniciar una acción de protección y así tutelar la garantía. En materia de derechos y libertades económicas y de la institucionalidad económica, como les contaba al comienzo, nosotros aquí el eje un poco es el primero que les decía. Nos parece que en materia de orden público económico estos son los temas que nuestra Constitución funciona bastante bien, que ha permitido que durante los últimos 30 años nuestro país sea un ejemplo de progreso en la región, proveyendo de certeza jurídica a las inversiones nacionales e internacionales en nuestro país. Y creemos que, y esto es muy importante, no hay que debilitar las bases de ese crecimiento económico. Y aquí algunas precisiones y rescates, porque nosotros observamos el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet y nos llamó la atención algunos cambios que ella genera ahí. Por ejemplo, uno de los cambios es haber eliminado el derecho a la no discriminación arbitraria en materia económica. Nosotros mantenemos ese derecho, creemos que no se subsume en la no discriminación en general y en la igualdad ante la ley, justamente porque el Estado, en sus relaciones económicas con los privados, este es un derecho que ha probado ser muy relevante para que no se produzcan ni competencias desleales ni tratamientos arbitrarios por parte del Estado cuando actúa como un privado más. Nosotros también aquí volvemos al origen respecto del Estado empresario, la propuesta de la presidenta Bachelet, que la cito reiteradamente porque es una propuesta que yo sé que hoy día puede haber quedado media desplazada, la centroizquierda ha avanzado varios pasos más allá, pero es una propuesta que de todas maneras vale la pena considerar porque hay varios grupos que sí la están mirando, varios convencionales constituyentes que se están presentando a la convención que sí la están teniendo como base. Nosotros en materia de Estado empresario mantenemos la ley de quórum calificado, y esto por una razón también bastante práctica. Cuando uno deja las leyes a quórum simple, tiene que pensar siempre que el Congreso tiene un quórum para sesionar. Si ese quórum de sesión se cumple, y para que ustedes sepan, el Congreso puede sesionar con 1/3 de sus integrantes, por ejemplo en la Cámara de Diputados. Si uno baja las leyes de quórum a leyes simples, significa que cumpliéndose el quórum para sesionar, basta una mayoría de los presentes en esa sesión para transformar o eventualmente aprobar reformas que son bastante estructurales, como por ejemplo autorizar la actividad empresarial del Estado, ¿ya? La mentalidad detrás de las leyes de quórum calificado tienen que ver, a nuestro juicio, con dos cosas. Uno, leyes que regulan materias que requieren cierta estabilidad en el tiempo y que no es conveniente que la democracia, por las mayorías circunstanciales, las vaya cambiando a cada rato. Y en segundo lugar, cuando se trata de materias que eventualmente pueden afectar el desarrollo de nuestros derechos y las garantías individuales que consagra la Constitución. Si se van a afectar esos derechos y esas garantías, entonces se requiere de un quórum supramayoritario, ¿ya? Creemos que las dos cosas, tanto la estabilidad como la afectación de eventuales libertades económicas, se cumplen en este caso y por lo tanto, y las leyes de quórum calificado no son una ley de tremenda mayoría, es mayoría de los parlamentarios en ejercicio, ¿ya? Así que eso lo mantenemos, y lo otro que también hacemos es, en materia de facultades, y aquí ya entro en la parte de la institucionalidad económica, facultades de iniciativa exclusiva del presidente de la República, nosotros las mantenemos, no derogamos ninguna de las facultades. En materia de institucionalidad del Banco Central, nosotros mantenemos la regulación actual y la reforzamos. ¿Y por qué digo la reforzamos? Porque es muy probable que en la discusión constitucional, esto que les estaba mencionando antes de las leyes de quórum, vistas las ideas imperantes, es probable que no prosperen en una nueva constitución.
¿ya? Y que básicamente nos quedemos con un estatuto en que la gran mayoría de la legislación es ley simple. Como no sabemos si ese va a ser el caso del Banco Central o no, lo que hicimos fue mirar la ley orgánica del Banco Central, la ley orgánica constitucional, y decir, si esto se va a ley simple, bueno, ¿qué cosas de la ley orgánica queremos entonces que queden reflejadas en la Constitución con los quórum más altos que requiere una Constitución para ser modificada? Y en tanto eso, llevamos cosas de la LOC del Banco Central a la Constitución, que básicamente tiene que ver con algunas precisiones en las funciones del Banco Central y con la estructura orgánica, o sea que el Consejo del Banco Central y su designación también tenga una protección constitucional. En materia de tributos, nosotros básicamente mantenemos casi el texto que está hoy día en la Constitución con algunos cambios. Creemos, por ejemplo, que en el artículo que habla que los tributos no pueden ser manifiestamente desproporcionados o injustos, nos parece que en realidad la redacción, el manifiesto sobra, y más bien no debieran haber tributos desproporcionados o injustos. De nuevo, esos conceptos ambiguos en la Constitución después tienen complejidades para ser interpretados en los tribunales de justicia. Nosotros mantenemos, a diferencia de otras propuestas, el principio de no afectación de los tributos, porque creemos que eso ha sido gran parte, de alguna manera, de nuestro éxito en materia de responsabilidad fiscal y de sostenibilidad fiscal. Si uno afecta tributos a fines determinados, eso al final del día va teniendo una suerte de impulso para generar entonces más carga tributaria, para subir otros impuestos que compensen estos que tienen fines específicos o afectaciones específicas, generando una presión importante en materia de discusión tributaria. En materia del derecho de propiedad, nosotros lo mantenemos prácticamente sin alteraciones. Eso incluye el tratamiento de la propiedad minera en la Constitución. Lo que sí nosotros hicimos en materia del derecho de propiedad fue reforzar el concepto. Hoy día la propiedad puede ser limitada, ¿no es cierto?, en virtud de su función social. Lo que nosotros agregamos ahí es que depende del carácter de la limitación, si es que es simplemente una limitación o si es que es una expropiación regulatoria, para dar paso entonces al estatuto de las expropiaciones. Nosotros también lo que hacemos en materia de derecho de propiedad, no les voy a repetir lo que tengo puesto acá, ustedes lo saben de sobra, la importancia que tiene el derecho de propiedad es la base de nuestras libertades, la certeza jurídica alrededor del derecho de propiedad es la base del desarrollo y el progreso de muchas naciones, y eso es una cosa empírica que hoy día, por lo menos por relación de asociatividad, uno puede ver en las jurisdicciones donde la protección del derecho de propiedad es más justa, tienen un desarrollo mayor que en aquellas naciones donde eso no ocurre. Y por lo tanto nosotros mantenemos esta regulación, y en general, del primero del reconocimiento de poder adquirir el dominio, después del reconocimiento del derecho de propiedad y el derecho de propiedad en todas sus especies, bienes corporales e incorporales. Y les diría que el único cambio que metemos en este artículo del 19, número 24, más allá del tema de la expropiación regulatoria, es en el caso, y voy a saltarme esto, de que introducimos a nivel constitucional que las aguas son bienes nacionales de uso público, que ya es hoy día algo que está reconocido a nivel de la legislación civil y del Código de Aguas, pero mantenemos la protección del derecho de propiedad al derecho de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Sabemos que hoy día hay discusión en esa materia, sabemos que la propuesta de la presidenta Bachelet intentaba además ponerle una limitación en términos de causales de extinción de ese derecho. Nosotros no caminamos hacia allá y creemos que hoy día eso es materia y se está tratando así en el Congreso, de la codificación del tratamiento de las aguas y no propiamente materia constitucional. Nosotros elevamos el recurso amparo económico a la Constitución, ¿ya? Hoy día este recurso está reconocido en una ley, y nosotros elevamos esto a la Constitución y establecemos el recurso amparo económico. De alguna manera está el recurso de protección y está el recurso amparo económico para proteger estos derechos. Como les decía, en materia de Congreso Nacional mantenemos la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y en Banco Central lo que hicimos fue más bien una cosa estratégica, de llevarnos a la Constitución cosas que hoy día están reguladas en la ley orgánica constitucional, en el entendido que esas leyes orgánicas pueden dejar de existir y después ser simple de modificar por una mayoría circunstancial. Muy rápido, en materia de derechos sociales, como les decía antes, si bien nosotros no somos partidarios de que se recoja un listado exhaustivo y extensivo de derechos sociales en la Constitución, por diversas razones, tanto razones prácticas, desde el punto de vista que las constituciones que hoy día consagran listado infinito son más bien una consagración de deseos que no tienen una traducción en la realidad. También por razones obviamente de responsabilidad de sostenibilidad fiscal. Creemos que agotar la discusión de los derechos constitucionales a nivel
de la Carta Magna no es lo adecuado, lo que hay que hacer ahí es más bien dejarle una deferencia al legislador para que con los recursos disponibles en ese momento, cuando se legisla en las democracias, pueda ir estableciendo qué derechos sociales se otorgan, cómo se otorgan, en qué proporción, en qué plazos, qué población tiene derecho a ellos, para hacer una cosa bastante más realista que lo que se está planteando hoy día, por lo menos a nivel del debate político. Entonces, principios que inspiran los derechos económicos y sociales, deferencia con el legislador, esto es que si se consagra un derecho social, como hoy día lo hay en nuestra Constitución, la educación, la seguridad social, la salud, sea el legislador y no el constituyente el que regule cómo se va a producir esa prestación de bienes públicos, pero con algunos principios. El primer principio es que haya una provisión mixta de estos derechos. Con mixta nos referimos a que obviamente participa el Estado, pero también puede participar la sociedad civil, un poco conectándolo con lo que decía al principio, el principio de servicialidad del Estado implica que la persona está al centro, el Estado está al servicio, y cuando el Estado está al servicio no da abasto por sí mismo, y por lo tanto la sociedad civil participa de esta prestación de bienes públicos. En materia de exigibilidad, nosotros no contemplamos, como no lo hace por lo demás la Constitución actual, no contemplamos un recurso de protección para estos derechos sociales, porque es muy distinto un recurso de protección cuando tú lo que estás protegiendo es que el Estado, en vez de abstenerse, tuvo una intromisión indebida en un derecho que tuvo que respetar, a cuando es un derecho prestacional, cuando hay un derecho en que el Estado tiene que otorgar una prestación. Nosotros creemos que si se introdujera un recurso de protección para estos derechos prestacionales, vamos a generar dos problemas. Un problema enorme en materia de sostenibilidad fiscal y un problema de pugna entre poderes del Estado, poder judicial y poder ejecutivo, como lo que ha ocurrido hoy, ya que si bien los derechos sociales no tienen una protección vía el recurso de protección, lo que ocurre es que se van por derechos colaterales, como el derecho a la vida, por ejemplo, y por el derecho a la vida entran y reclaman el derecho a la protección de la salud. Entonces, exigibilidad, nosotros lo que estamos diciendo es que más bien el legislador el que establezca una acción, pero esta es una acción bien especial, que es una acción que de alguna manera lo que hace es obligar a los poderes públicos a actuar. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros decimos que las políticas públicas tienen que resolverse en la democracia y por el Congreso y no en la Constitución, que no es un conjunto de políticas públicas, bueno, perfecto, pero si hay un derecho de día, como por ejemplo el derecho a la seguridad social, que está consagrado en nuestra Constitución, y hay un mandato, ¿no es cierto?, al legislador para que ese legislador sea el que regule ese derecho, no nos podemos pasar 15 años esperando que el legislador regule ese derecho, ¿ya? Como ha ocurrido, por ejemplo, hoy día en materia de pensiones, habiendo acuerdos técnicos transversales. Entonces lo que estamos proponiendo es una acción que de alguna manera gatilla, una acción ante el Tribunal Constitucional, que lo que gatilla es que el Tribunal Constitucional ordene a los poderes públicos a actuar cuando hay un vacío legislativo en la materia. En materia laboral, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Nosotros proponemos mantener el concepto de libertad de trabajo, no hablar de un derecho al trabajo, perdón, me disculpan un segundo, estoy en una exposición. Nosotros proponemos mantener la libertad de trabajo, como les decía, y no garantizar el derecho al trabajo, como lo hemos visto en otras propuestas. Y esto porque cuando uno estudia la jurisprudencia y en general la interpretación doctrinaria de esto, si bien es bastante claro, nuestros tribunales han dicho que existe una suerte de derecho al trabajo en nuestra Constitución, la verdad es que lo que se está garantizando ahí es el acceso, o sea, que las personas tengan la libertad, ¿no es cierto?, para poder acceder a distintos puestos de trabajo, pero no así que sea un derecho reclamable a tener un cupo en una determinada empresa, en un determinado lugar, para trabajar, y por lo tanto mantenemos la redacción de la Constitución. Lo que sí fortalecemos algunos conceptos, como la igualdad entre hombres y mujeres, no es solamente la igualdad salarial, sino que en este acceso, digamos, que no hay una discriminación arbitraria por género. Nosotros proponemos eliminar la moral como una categoría para prohibir una determinada clase de trabajo. ¿Y por qué? Porque al final del día es la ley la que va a regular qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y preferimos nuevamente no incorporar conceptos ambiguos en la Constitución que puedan permitir el día de mañana limitar ciertas libertades que nosotros tenemos. Nosotros en materia sindical proponemos mantener la negociación adentro de la empresa, y por supuesto reconocer que ese derecho es un derecho del trabajador y no un derecho de los sindicatos, y por lo tanto los trabajadores lo pueden ejercer per se o a través de grupos de negociación.
Además, lo que sí nosotros hacemos es una suerte como de ajuste en materia del derecho a huelga, en que nosotros lo consagramos expresamente, porque esta es una cuestión además que está reconocida doctrinaria y jurisprudencialmente, pero agregamos algunos vocablos que nos parecen importantes, sobre todo en el contexto en el que este proceso se va a dar. El derecho a huelga existe, pero existe en la medida en que sea pacífica esa huelga, y eso es algo que estamos incorporando en la Constitución, y agregamos que a nivel de los funcionarios públicos no se pueden declarar en huelga, ni tampoco paralizar sus funciones, justamente por el principio de servicialidad del Estado que les estaba explicando antes, de manera que hoy día sea sancionado, o sea, después del cambio, digamos, si esto prosperara, sea sancionable que los funcionarios públicos paralicen o suspendan sus funciones, ¿ya? Y en el derecho a sindicalización lo reconocemos, pero agregamos algunos principios que nos parece que hoy día están ausentes, como por ejemplo el principio de transparencia en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y en la administración interna de estos sindicatos. Yo me quedo hasta ahí para abordar, digamos, con ustedes las preguntas que puedan tener. Como les digo, la propuesta es bastante más amplia que esto. Yo me concentré en los derechos económicos, en los derechos sociales, en las bases de la institucionalidad y en la libertad de trabajo, pero tenemos propuestas en materia también de descentralización, de organismos autónomos constitucionales, que las pueden revisar en el sitio que les comentaba al inicio. Muchas gracias, Natalia. La presentación tuya excelente, cumplió con todas las expectativas. Lo bueno es que no vamos a tener que hacerte preguntas sobre qué piensan sobre tal o cual tema económico, porque ya está todo cubierto. Lo malo es que tenemos poco tiempo para preguntas, así que yo les pido a las personas que nos están escuchando que recuerden que en la sección preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas, no en el chat porque no está activado. Y quiero partir, Natalia, con una pregunta general. Está muy claro lo que ustedes están planteando. Te quiero preguntar lo siguiente: de las propuestas que tú has oído de otros sectores, no de tu sector, ¿cuáles ves tú como las más desafiantes y amenazantes con respecto a lo que ustedes están planteando? Porque nosotros sabemos que podrían haber cambios directos a ciertas normas económicas, por ejemplo, de sacar ciertos principios del orden público, pero también podría venir una restricción de la actividad económica porque se agregan otras normas que no son de ese tipo, pero que las van a restringir y que pueden ser de materias medioambientales, sociales, etcétera. Entonces, quería preguntarte eso: ¿cuáles son las propuestas que tú has visto más delicadas desde el punto de vista de la actividad económica y que atentarían contra lo que tú estás planteando en las propuestas del instituto? Sí, yo fíjate que las propuestas más preocupantes que yo he visto en materia de orden público económico, las leí en un documento que comentábamos nosotros, Carlos, al comienzo de la sesión, antes que se incorporara a la audiencia, que es una propuesta que fue coordinada por los profesores Francisco Zúñiga, y una propuesta que además se sometió, digamos, a la consideración de Convergencia Democrática para que la consideraran en materia constitucional. Y ahí lo que me preocupa de alguna manera es cómo se socava o se orada en la interpretación que ellos hacen el derecho de propiedad, ¿ya? Ellos tienen una interpretación de que en el fondo aquí ha habido una suerte de privatización en nuestra constitución actual de una serie de recursos naturales, y si bien la propuesta no es concreta en términos de que no plantea hacia dónde caminar, sí establece lineamientos complejos desde el punto de vista, por ejemplo, de los recursos mineros o del agua, donde esa propuesta, como les digo, tiene una mirada muy crítica de lo que ellos estiman ha sido una privatización de esos recursos, y que por lo tanto esos recursos debieran de alguna manera tener un tratamiento distinto, donde el Estado va a tener un rol más importante, no solamente desde el punto de vista de la actividad, sino que también desde el punto de vista de la propiabilidad de las rentas, ¿ya? Como te digo, me preocupa esa propuesta porque es una de las propuestas más, si tú quieres, extremas que yo he leído en esta materia. Cuando uno revisa otras propuestas, por ejemplo, de economistas que participaron en el libro de la Constitución Económica que coordinó el Centro de Estudios Públicos, donde hay economistas identificados con la centroizquierda, como por ejemplo Rodrigo Valdés, incluso la Claudia Sangüesa, que tienen diferencias
en eso. Y hay que esos principios estaban llamados a cumplir, se cumplieron, y que por lo tanto no debiera haber grandes cambios en esos temas, distinto a lo que plantea, como te digo, el profesor Zúñiga, que a mí me preocupa mucho. Y obviamente otro tema que a mí me preocupa mucho es la consagración de los derechos sociales y económicos y culturales en la Constitución. Y me preocupa no porque se consagren, sino que lo que me preocupa son dos cosas. Uno, el maximalismo en esa consagración, o sea, cuánto vamos a dejar definido y pétreo en la Constitución, y cuánto le vamos a dejar de espacio a la democracia en el futuro. Porque eso tiene un impacto en materia fiscal muy importante. Países donde esta cuestión no quedó clara y han terminado resolviendo los tribunales, como por ejemplo ocurrió en Colombia por mucho tiempo, lo que terminan haciendo es ejercer una tremenda presión fiscal. Y cuando tú tienes una presión fiscal muy grande, eso se traduce entonces que hay que llenar ese vacío, y ese vacío generalmente se llena con alzas tributarias o con mayores impuestos, sin que necesariamente se haga una revisión de la eficiencia y eficacia del gasto público. Entonces, esa presión, de alguna manera, por querer otorgar derechos universales, que no necesariamente al final del día tienden a superar la desigualdad, sino que al revés, esa presión genera una presión fiscal y genera una presión tributaria que yo creo que puede tener implicancias importantes para el desarrollo de la actividad económica en nuestro país. Perfecto. Oye, Natalia, quiero aprovechar tu experiencia en temas regulatorios y aplicarlo a la Constitución. Aquí en este grupo vemos como 50 personas conectadas de gremios empresariales principalmente, y no todos somos abogados. Entonces quería preguntarte, más que preguntarte, que nos aclarara cómo esto, supongamos que al final hicieran cambios sustantivos, se afectaran normas de propiedad, etcétera. ¿Cómo entran a aplicar ahí el tema de los derechos adquiridos, de los tratados internacionales? ¿Nos podría dar una explicación así sencilla para poder entender, asumiendo que se respeta lo que se debe respetar? Porque claro, en cualquier escenario uno puede llegar a situaciones inimaginables, pero asumiendo que se respeta lo que internacionalmente es costumbre y razonable respetar, ¿cómo debería ser ese respeto de ciertas normas cuando hay cambios importantes, el tema de la transición, etcétera? Sí, a ver, efectivamente, dentro de los resguardos que el proceso constituyente estableció, hay varios. En materia de tratados internacionales, justamente se dijo que nuestra Constitución no podía dejar de respetar los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Y dentro de esos tratados, obviamente, hay tratados que consagran derechos, como por ejemplo el derecho de propiedad, entre otros derechos. También hay tratados que por esa vía amplifican los derechos. De hecho, cuando yo te decía recién lo de los derechos sociales, ya si uno quisiera darle una interpretación extensiva a nuestra Constitución, cuando uno mira el artículo 5º, que dice que las normas de los tratados internacionales en el fondo se van incorporando en materia constitucional al respeto constitucional y tienen un rango constitucional, bueno, ya ahí hay una ampliación importante. Entonces la cosa es como para los dos lados. Dentro de esos resguardos, por supuesto, o sea, ese resguardo existe y la convención no lo puede alterar. Ahora, hay una discusión de cómo se hace efectivo eso que no lo puede alterar, porque lo que pasa es que hoy día los convencionales constituyentes tienen como límite en la Constitución, que está vigente hasta que no se promulgue y publique la nueva, y esa Constitución los limita en cuanto a lo sustantivo, pero sobre todo en cuanto al procedimiento. Entonces, por ejemplo, si los convencionales constituyentes eventualmente transgredieran un tratado internacional, o que pusiera en pugna principios de la nueva Constitución con lo que ya tenemos ratificado y vigente en Chile, se dice por algunos autores que eso no sería parte de lo que la Corte Suprema tiene hoy día tutela respecto al procedimiento. O sea, si hoy día hay una norma, si hoy día hay una infracción al procedimiento por parte de los convencionales constituyentes, ya sea el procedimiento establecido en la Constitución o en el reglamento, la Corte Suprema tiene que conformar un equipo, ¿no es cierto?, de ministros que conocen ese reclamo y lo fallen. Pero ¿es una infracción al procedimiento una infracción a una norma que está en un tratado internacional? Entonces, yo tendería a decir que sí, ¿ya? Porque las infracciones en el fondo al procedimiento tienen que ver también con límites de fondo que se han puesto a los convencionales. Es como que si, por ejemplo, por ponerlo más burdo, los convencionales constituyentes decidieran que de ahora en adelante vamos a tener una monarquía, cuando uno de los resguardos es que Chile es una república democrática y la convención tiene que respetar eso. Si la convención tiene que respetar eso, también tiene que respetar las reglas de fondo que están en los tratados, ¿ya?
Pero hay gente que estima que no, y eso va a ser una materia discutible cuando el día de mañana se presente eventualmente una acción ante la Corte Suprema. Hay otros autores que estiman que la cuestión es más bien de fondo y que debieran ser otras instituciones las que resuelvan esto, eventualmente, por ejemplo, un tribunal constitucional, ¿ya? Eso hoy día no está regulado en nuestra Constitución. Yo preferiría una interpretación, y me parece que es coherente con el auto acordado que sacó la Corte Suprema hace poco para regular las infracciones procedimentales al proceso constituyente, de que efectivamente la Corte Suprema sí se puede pronunciar sobre ese tipo de infracciones, porque sí constituirían una infracción al procedimiento que está fijado para los convencionales. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Oye, en unos poquitos segundos, porque sabemos que tiene un compromiso, la última pregunta se refiere a qué alianzas con otros centros de estudio están ustedes fraguando. Lo habíamos conversado en la conversación previa, pero ¿podrías contarnos brevemente lo que se pueda? Sí. Bueno, nosotros, a ver, aparte de este como trabajo formativo que les contaba al principio con los convencionales de este diplomado, nosotros ya llevamos 2 o 3 reuniones con los centros de estudios del sector. Cuando digo del sector me refiero a los centros de estudios que están asociados a los partidos políticos de Chile Vamos, llámese el Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzmán, Horizontal, pero también otros institutos que sin estar asociados a partidos comparten, por así decirlo, la línea editorial, como son el IES, la Fundación para el Progreso, el Instituto Red Pública, el nuevo instituto que se acaba ahora de conformar y que está apoyando, entiendo, el programa de gobierno de Joaquín Lavín. Somos una red como de 9 centros de estudios, más o menos, de distintos tamaños y capacidades, y el objetivo ahora es coordinarnos para el trabajo con los convencionales constituyentes, porque si bien podemos tener algunas diferencias en la bajada concreta que tenemos respecto a algunos temas, nosotros creemos que la discusión constitucional es tan relevante que lo que debiéramos tratar de hacer es generar una comunidad de intereses, justamente para plantearnos unidos frente a temas que los convencionales van a tener que o debatir, o estudiar, o liderar. Entonces, como les decía, ya llevamos algunas reuniones de coordinación definiendo los temas, los equipos, cada centro de estudio va a poner gente, digamos, en esos temas, algunos con más capacidades que otros, pero todas las capacidades hoy día son bienvenidas, y vamos a generar una pequeña institucionalidad liviana, por supuesto, que permita coordinar a esos grupos de trabajo con alguna suerte de directorio o de directivos que también se comuniquen con constitucionalistas de nuestro sector para cuestiones que ya sean más clave o ya cuando estemos en la hora de las redacciones. Y aparte de eso, de ese trabajo con los convencionales, para lo cual nosotros vamos a tener que generar una serie de puentes, como lo hacemos con los parlamentarios cuando son electos. Hoy día la pandemia nos impone algunos desafíos, porque generalmente lo que hacemos son desayunos con los parlamentarios electos, o los vamos a ver, ¿no es cierto?, al Congreso, a las bancadas. Bueno, hoy día no sé si eso va a ser posible en este contexto de pandemia, pero Zoom y estas cosas nos ayudan para generar reuniones con los comités políticos que se armen en la Convención Constitucional y replicar un poquito el trabajo que hacemos en el Congreso, hacerlo con la Convención, pero en una comunión de centros de estudio que tienen una línea de pensamiento común y no estar cada uno de nosotros abogando solo. Creemos que la unidad en esto nos va a ayudar. Muchas gracias, Natalia. La verdad es que excelente presentación. Felicitaciones a ti y al instituto. Sin duda que van a hacer un gran aporte en la nueva Constitución. Invítennos, síganos invitando a sus actividades. Nosotros les vamos a hacer llegar nuestras propuestas y ideas que sigamos conversando. Así que muchas gracias. Y a nuestros amigos les recuerdo que mañana a las 9 de la mañana tenemos la 4ª reunión con centros de estudio, en este caso con el Centro de Estudios del Desarrollo. Así que nos vemos ahí. Gracias, Natalia. Gracias, amigos y amigas. Cuídense. Gracias a ustedes. Oye, y muy invitados a comentar con controldecambios.cl, de verdad. Todos los aportes son valiosos en esta discusión. De todas maneras. Gracias, Natalia. Un abrazo. Chao.